Si pensamos en el dios Yahvé del antiguo Israel, la imagen que nos viene a la cabeza es casi siempre la misma. El Templo de Jerusalén. El único lugar, el centro del universo para su culto. Sí, el lugar sagrado por excelencia. Pero, ¿y si esa imagen fuera una construcción? ¿Una versión, digamos, oficial que borró deliberadamente a sus competidores? Mm, Hoy vamos a ser una especie de detectives de la historia. La escena del crimen, un pasaje bíblico que no cuadra. Y el misterio, la desaparición de un templo entero, uno dedicado a Yahvé en el corazón de su reino rival, Samaria. exacto. Hoy nos sumergimos en las fuentes que nos hablan de un culto casi olvidado, el de Yahvé de Samaria. Lo que tenemos sobre la mesa es un análisis que combina la arqueología con la crítica textual para desvelar una verdad un poco incómoda para la tradición. ¿Y cuál es? Pues que la religión del antiguo Israel era un mosaico de cultos locales, mucho más diverso y plural de lo que la Biblia nos cuenta. Nuestra misión, por tanto, es reconstruir los hechos, rastrear las pistas que los redactores bíblicos intentaron ocultar y entender por qué se empeñaron tanto en convencernos de que solo había un lugar legítimo para adorar a Yahvé. Vamos a buscar las huellas de ese templo perdido. Venga, pues vamos al lío. Para entender el misterio, primero hay que desmontar una idea que tenemos muy arraigada. La religión del antiguo Israel no era el judaísmo que conocemos hoy. En sus inicios era una religión enoteísta. Y es importante aclarar ese término. Enoteísta significa que se adora a un dios principal, en este caso Yahvé, pero sin negar que existen otros dioses. Claro. El monoteísmo estricto, o sea, la idea de que Yahvé es el único Dios que existe, es una evolución teológica mucho más tardía. Por eso, la idea de que solo se le podía rendir culto en Jerusalén es una imposición posterior, no la realidad original. Vale. Con ese contexto en mente, vamos a la prueba principal. El pasaje que no encaja. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Habla del rey Acab, del reino del norte, cuya capital era Samaria. Ujú. Según la versión más conocida de la Biblia, la hebrea medieval que llamamos texto masorético, el versículo dice que Acab erigió un altar a Baal en la casa de Baal que construyó en Samaria. A primera vista, parece una condena simple de un rey idólatra, pero si lo lees con atención, hay algo que chirría. Hombre, suena un poco a machacar lo mismo, ¿no? Es redundante. Si el tipo ya ha construido un templo entero, una casa de Baal, ¿por qué el texto se escandaliza por un simple altar dentro de ese templo? Exacto. El problema gordo sería el templo en sí mismo. Es como denunciar a alguien por poner un cenicero en un casino clandestino. Lo de menos es el cenicero. Exactamente. Esa tensión literaria es una bandera roja para los especialistas. Es una pista de que el texto ha sido manipulado. Aquí es donde entra en juego la llamada crítica textual. Que suena muy técnico, pero la idea es fascinante. Imagínalo así. La crítica textual es el trabajo de un detective de manuscritos. Tienes dos copias de un mismo libro hechas por monjes con siglos de diferencia. ¿Y comparas? Y comparas palabra por palabra, buscando cambios, omisiones o errores que en realidad son correcciones intencionadas para cambiar el significado. Y en este caso, esa redundancia tan extraña es la pista que nos dice, aquí ha pasado algo. Los estudiosos sospechan que el nombre original del templo fue sustituido. Vale. Entonces, si el templo no era originalmente de Baal, ¿de quién era? Aquí es donde la teoría se vuelve explosiva. La propuesta es que el texto original hablaba de un templo de Yahvé en Samaria. Mm, Y claro, la pregunta del millón es, ¿por qué querría alguien borrar de la historia un templo dedicado a su propio Dios? la respuesta tiene un nombre, la Reforma Deuteronómica. Fue una corriente ideológica y política muy potente, sobre todo durante el reinado de Josías de Judá, en el siglo VII a.C. Ajá. Su objetivo era muy claro, centralizar todo el poder político y religioso en Jerusalén. Y para ello impusieron la idea de que el Templo de Jerusalén era el único santuario legítimo para Yahvé en todo el mundo. Cualquier otro lugar de culto era, por definición, una herejía. O sea que esto es una cuestión de propaganda política pura y dura. Están reescribiendo la historia de su propia religión para ganar una batalla contra sus rivales del norte, el reino de Israel Samaria. Totalmente. Es el clásico, la historia la escriben los vencedores. Por eso en la Biblia los reyes del norte siempre son los malos, los idólatras, los que se desvían del camino correcto. Precisamente. Y tenemos más pistas para confirmar esta manipulación. Podemos comparar ese texto masorético hebreo con la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia al griego.
hecha unos 1000 años antes. Es una versión mucho más antigua. Mucho más. Y en ese mismo pasaje de Acab, la Septuaginta dice que erigió un altar a Baal en la casa de sus abominaciones que construyó en Samaria. Interesante. Elimina la segunda mención a Baal. Es como si los traductores griegos ya hubieran visto que la frase no tenía sentido y la hubieran corregido como pudieron, cambiando casa de Baal por un genérico casa de sus abominaciones. Justo. Ambas versiones, la hebrea y la griega, parecen estar tapando algo, como si estuvieran pintando encima de un cuadro original que les resultaba incómodo. Los expertos, al rascar esa pintura, reconstruyen lo que probablemente decía el texto original. ¿Y qué decía? Acab erigió un altar a Baal en la casa de Yahvé que construyó en Samaria. Vaya tela. Es que eso lo cambia todo. De repente la frase cobra un sentido brutal. Claro, El escándalo no es la idolatría, no es que Acab construyera un templo pagano. El escándalo es la profanación. Es que metió un altar a otro dios en el templo del propio Yahvé, que ya existía en su capital, en Samaria. el pecado es el sincretismo, mezclar cultos. Exacto. Y ahora la indignación del redactor bíblico es perfectamente lógica. No condena un templo pagano, condena la contaminación del templo de su propio Dios. Lo que implica, claro, que existía un templo de Yahvé en Samaria, tan importante y conocido, que su profanación era un hito histórico. Un templo que la reforma de Jerusalén necesitaba borrar del mapa. Vale. El caso a nivel textual parece muy sólido. Es como tener dos testimonios que se contradicen de una forma que delata que ambos mienten sobre un hecho central. Pero los textos los escribe la élite, los teólogos. ¿Qué pasaba con la gente de a pie? Tenemos pruebas sobre el terreno, en el barro, de la arqueología, que confirmen que la gente realmente adoraba a Yahvé fuera de Jerusalén. Por supuesto, y aquí es donde la historia se vuelve aún más rica. El culto a Yahvé no era monolítico. Las fuentes arqueológicas nos muestran que existían diversas marcas o tradiciones locales. ¿Cómo? Se hablaba de Yahvé de Jerusalén, de Yahvé de Temán, en el sur, y, el que nos ocupa, Yahvé de Samaria, cada uno con sus particularidades. Un momento. Has dicho Yahvé de Samaria. ¿Tenemos pruebas arqueológicas que usen ese nombre exacto? No con ese nombre exacto, pero sí con otros que demuestran la misma lógica local. Las más famosas son las inscripciones encontradas en Kuntilet Ahrud, en el desierto del Sinaí, y en Kirbet el-Com, cerca de Hebrón. Ajá. Son textos breves en vasijas y paredes de tumbas, del siglo VIII a.C., y son absolutamente revolucionarias. ¿Qué dicen? Dicen cosas como: «Os bendigo por Yahvé de Samaria y por su Asherá», o «Bendito sea Urías por Yahvé de Temán y por su Asherá. De sus enemigos lo salvó». Espera, para el carro. Has dicho dos veces «y por su Asherá». Estamos hablando de que estas inscripciones, que son básicamente los grafitis religiosos de la época, sugieren que Yahvé tenía una diosa consorte, una especie de esposa, llamada Asherá, Sí. porque eso es dinamita. Rompe por completo con la imagen del Dios único y masculino de la Biblia. Es exactamente eso. Asherá era una importante diosa cananea, y para mucha gente en el antiguo Israel, tanto en el norte como en el sur, era la pareja de Yahvé. Esto demuestra hasta qué punto el culto real era sincrético y local, muy lejos de la ortodoxia que luego impuso Jerusalén. Claro. El yavismo oficial de la Biblia es solo una de las muchas formas en que se vivía la fe. La fuente que manejamos usa una analogía que me parece buenísima para entender esto. Es como si en el futuro alguien leyera solo los documentos oficiales del Vaticano y pensara que la única devoción importante es la de San Pedro, borrando por completo a la Virgen del Pilar en Zaragoza o a la Macarena en Sevilla. Es una analogía perfecta. Cada una tiene su propio templo, su propia gente, su propia historia. Con Yahvé y sus diferentes advocaciones locales pasaba algo parecido. Es que es eso. Y hay más. Tenemos una prueba extrabíblica que es, si cabe, más potente. La estela de Mesa. ¿Qué es eso? Se trata de una losa de basalto negro descubierta en el siglo XIX en la actual Jordania. Es una inscripción del rey Mesa de Moab, un reino vecino y enemigo de Israel, que data también del siglo VIII a.C. O sea, un testimonio de un tercero imparcial. O mejor dicho, de un enemigo que no tiene ningún interés en la teología interna de Israel. Exacto, solo cuenta lo que ve. En la estela, el rey Mesa se jacta de sus victorias militares contra Israel. Y en un momento dado, presume de haber conquistado la ciudad de Nebo, y dice textualmente: «Tomé de allí los utensilios de Yahvé y los arrastré ante di Dios Quemos». Es que es muy fuerte.
Es la prueba del algodón. Blanco y en botella. Un rey enemigo está confirmando que atacó una ciudad israelita, entró en un santuario de Yahvé y se llevó sus objetos de culto como botín de guerra. Es una prueba irrefutable de que existían santuarios yahvistas importantes fuera de Jerusalén mucho antes de lo que la Biblia nos quiere hacer creer. Y esta pluralidad de cultos no se detuvo ahí. Incluso después del exilio en Babilonia y la supuesta consolidación del culto en Jerusalén, la diversidad continuó. Ujú. Los samaritanos, los descendientes del reino del norte, construyeron su propio gran templo a Yahvé en el monte Gerizim, que compitió directamente con el de Jerusalén durante siglos. Y no solo en Tierra Santa. Sabemos que hubo comunidades judías en Egipto que construyeron sus propios templos. Uno en la isla de Elefantina, en el Nilo, y otro en Leontópolis. Y funcionaron durante siglos en paralelo al segundo templo de Jerusalén, ofreciendo sacrificios y todo. Con todo esto sobre la mesa, la conclusión es clara. La idea de un único templo exclusivo en Jerusalén no fue una realidad histórica original, sino una construcción teológica, un proyecto político que se impuso a posteriori. La historia real es la de una diversidad vibrante de centros de culto. Entonces, volviendo a nuestro misterio inicial, el del templo desaparecido de Samaria, todo encaja. El silencio de la Biblia sobre ese templo no fue un olvido ni un descuido, No. fue una censura, una decisión editorial consciente y deliberada. La pluralidad original del culto a Yahvé fue podada, reducida por la ideología deuteronómica a una única forma correcta, la de Jerusalén. Y esto tenía una implicación política y religiosa a largo plazo que era crucial para ellos. ¿Cuál exactamente? ¿Qué se jugaban borrando ese templo de la memoria? Se jugaban la legitimidad de sus rivales. Pensemos en el templo samaritano posterior, el del monte Gerizim. Los judíos de Jerusalén lo consideraban una abominación, una herejía. Claro. Pero los samaritanos se veían a sí mismos como los verdaderos herederos del culto antiguo de Israel. Se presentaban como los restauradores de la fe original. Claro. ¿Y si se hubiera reconocido que en Samaria, su capital histórica, ya había existido un templo a Yahvé, antiguo y totalmente legítimo, mucho antes incluso que el de Salomón, según algunas cronologías? Entonces la reclamación de los samaritanos habría tenido un respaldo histórico potentísimo. Habrían podido decir, nosotros no somos unos herejes, solo estamos reconstruyendo nuestro templo ancestral. Tenían un precedente. Exacto. Para deslegitimar al rival samaritano del presente, era fundamental borrar el precedente de su templo del pasado. Había que crear la ficción de que Samaria siempre había sido un lugar de idolatría y nunca un centro de culto legítimo a Yahvé. El crimen perfecto. Al final, lo que emerge de estas pistas textuales y arqueológicas es un pasado religioso mucho más complejo, mucho más diverso y, sinceramente, mucho más interesante. Sin duda. Un pasado en el que Samaria tuvo su propio Yahvé, su propia consorte divina y su propio gran templo. Este análisis nos deja con una reflexión final que va más allá del propio templo. Si la historia del culto a Yahvé, que es el corazón de la Biblia, fue moldeada y reescrita para ajustarse a una agenda política y teológica concreta, la de Jerusalén, Sí. y otras partes de la historia de los orígenes de Israel podrían haber sufrido un tratamiento similar. Es una pregunta fundamental. Por ejemplo, nos obliga a cuestionar la narrativa fundacional de el pueblo de Israel. La Biblia nos cuenta la historia de Abraham, un patriarca que llega desde Mesopotamia a una tierra extraña, Canaán. Sí, el viaje fundacional. Pero si aplicamos esta misma lógica crítica, cabe preguntarse si las verdaderas raíces de Israel no están en un viaje desde fuera, sino en la propia tierra de Canaán, entre los mismos pueblos que la Biblia a menudo describe como sus enemigos y predecesores idólatras, O sea que Israel no conquistó Canaán. sino que nació de ella. Quizás. Una cuestión que desde luego abre la puerta a un universo de nuevas interpretaciones sobre quiénes eran realmente los primeros israelitas.